Hola a todos y bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a continuar hablando sobre un tema muy importante que es como complemento de las fuentes del derecho. Y no nos referimos específicamente a esta fuente de delfines que vemos en la pantalla que se encuentra afuera del Salón Azul del Palacio Legislativo en El Salvador, sino más bien a lo que se produce dentro de ese Salón Azul, que es la ley como fuente del derecho. Por lo tanto, en esta ocasión nos dedicaremos a estudiar en sí cómo es que se emite, se puede reformar o también derogar la ley, así como también cuál es el procedimiento para interpretarla auténticamente, que debo destacar desde ya como entrada que el mismo procedimiento que determina la Constitución para uno, como por ejemplo emitir la ley en un proceso de formación de ley, es exactamente el mismo que debe de seguirse para reformarla, derogarla o interpretarla auténticamente. Así es que vamos a comenzar recordando un poco cuál es la posición jerárquica de la ley dentro de las fuentes formales del derecho. Y es que ya habíamos mencionado en ocasiones anteriores que la ley se ubica pues prácticamente en una posición secundaria, considerando que la Constitución y los decretos de reforma constitucional vienen a integrar una sola fuente suprema del derecho y por lo tanto la ley se ubica debajo de la Constitución, debe de obedecer a la Constitución y respetar, por ende, sus límites materiales y formales para su creación, por lo cual se viene a considerar como una fuente ordinaria del derecho. Si no han visto todavía el video introductorio sobre las fuentes formales del derecho, se los dejaré en la esquina superior derecha, como siempre, para que puedan revisarlo, así también como para que puedan verificar lo que dijimos sobre la Constitución y los decretos de reforma constitucional. Avanzando entonces en el tema, lo primero que debemos de preguntarnos es en sí, ¿qué es la ley? Y es que la Constitución de la República no nos brinda una definición detallada de la ley, sino que ha sido la misma ley la que se ha encargado de dar una definición a raíz de lo que la Constitución muestra de forma dispersa. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 1 del Código Civil da una definición de la ley en sentido secundario o en sentido formal y dice así textualmente: la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Qué quiere decir eso que acabamos de leer? Pues básicamente es que podemos definir formalmente a la ley como un acto que es emanado por la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque se trata de voluntad soberana emitida precisamente a través de nuestros representantes dentro de nuestro sistema de gobierno que cuenta con la característica de democracia y representatividad. Es así entonces que no basta con que la Asamblea Legislativa lo emita, que se podría entender como cualquier decreto legislativo, sino que aquí está algo muy importante y es que debe de emitirse siguiendo todos y cada uno de los pasos que la Constitución ha determinado para su creación y así poder entrar posteriormente en vigencia y generar ya comportamientos obligatorios para la ciudadanía, que es precisamente lo que se espera que pueda realizarse de forma coercible como una característica de las normas jurídicas. Adicionalmente, tenemos que destacar que la Constitución no solo determina los límites formales de la ley, sino también sus límites materiales, dentro de lo cual podemos destacar como ejemplo la reserva de ley, que son ciertas materias que se han designado para que única y exclusivamente
el legislador, es decir, la Asamblea Legislativa, los pueda regular a través de la ley, que sería entonces, por ejemplo, la creación de delitos, la creación de sanciones y limitaciones de derechos, la creación de impuestos, la determinación de competencias dentro de la administración pública y, por supuesto, también el quehacer organizativo en sí de toda la administración pública. Entonces, bajo esta perspectiva, digamos que podemos entender qué es la ley y qué es lo que debe regular, por lo cual vamos a ver ahora cuál es el proceso de formación de ley. Y es que prácticamente tenemos 3 etapas para poder formar a la ley. Y las vamos a ir viendo de uno en uno y hasta llegar a un cuarto punto que es la entrada en vigencia de la ley, pero pues prácticamente la vigencia y ya la ejecución y aplicación de la ley pues ya es un tema aparte al proceso de formación que se evalúa dentro de las fuentes formales del derecho, por lo que solo vamos a ver las primeras 3 etapas. Entonces, la primera de ellas es conocida como la fase introductoria. Y esta fase tiene también subetapas, siendo la primera de ellas la de trabajos preparatorios, que debo destacar desde un inicio que la Constitución de la República no desarrolla esta etapa tan plenamente como lo esperaríamos, sino que lo ha hecho la ley. ¿Y cómo lo hace? Pues vean, básicamente en el Estado se debe de identificar una necesidad. Por ejemplo, un vacío que necesita suplirse o porque ya se requiere un cambio en la normativa existente y eso lo que nos obliga entonces es a comenzar a elaborar un proyecto de ley. La gran pregunta que nos podemos hacer inicialmente es, ajá, ¿y cómo lo hago? Pues bien, en teoría, cuando es el mismo Estado el que comienza a realizar un proceso de formación de ley antes de que se active constitucionalmente los mecanismos para ello, primero pues tiene que hacerse una agenda regulatoria. Por ejemplo, un ministerio va a encargarse de promover una reforma de ley. Entonces, anualmente tiene que elaborar su agenda regulatoria de acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley de Mejora Regulatoria y en ella establecer en el año cuáles son los cambios normativos como la emisión de una nueva ley o la reforma o la derogatoria de una ley o buscar una interpretación auténtica durante ese año y que lo van a tramitar ante la Asamblea Legislativa. Una vez que se ha definido ese plan, entonces, en la agenda regulatoria, es que comienzan a elaborar el borrador del proyecto de decreto. Ahí se siguen los parámetros que establecen los artículos 17 al 24 de la Ley de Mejora Regulatoria y también los artículos 161 y 162 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que básicamente lo que invitan estos artículos es a preguntarse, ¿será que la nueva norma o la reforma o la derogatoria va a generar costos de cumplimiento? La misma ley de mejora regulatoria y ley de procedimientos administrativos nos dejan claro que los costos de cumplimiento se generan cuando existen nuevas obligaciones para los particulares o, por ejemplo, se vuelven más estrictas las que ya son existentes. También cuando se vienen a modificar o a crear nuevos trámites, excepto cuando se busque simplificarlos o facilitar su cumplimiento, o también cuando las reformas o nuevas normas pretenden generar restricciones o limitaciones a los derechos de las personas. Esto entonces básicamente es que si lo que se está creando se encuentra dentro de esos supuestos, podemos decir que sí genera costos. Entonces, si no está dentro de esos supuestos, no genera costos. ¿Y qué es lo que ocurre para ese escenario específico? Si no genera ningún costo de cumplimiento,
pues se le hace una solicitud de exención de evaluación de impacto regulatorio a el organismo de mejora regulatoria. Y al este organismo revisa la documentación y la solicitud y puede llegar a determinar que efectivamente no genera costos de cumplimiento y por lo tanto emite un dictamen de exención. Y así el OMR, o también que ese su nombre completo es Organismo de Mejora Regulatoria, habilita para que se pueda pasar a la subetapa de iniciativa, que ya aquí sí es que se está activando propiamente el proceso de formación de ley de acuerdo con la Constitución. Ahora bien, ¿qué ocurre en el otro escenario? Si notamos que sí existen costos de cumplimiento, pues básicamente lo que nos invita la ley es a que el organismo público debe de realizar una evaluación de impacto regulatorio, también conocidas como EIR, que es lo que mencionábamos acá. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente es que tiene que hacerse un análisis costos-beneficios para que la ley o la reforma o su emisión se promueva únicamente si el resultado arroja saldos positivos, es decir, que el resultado traerá más beneficios que costos para la ciudadanía. Y para ello, pues se tienen que realizar consultas ciudadanas, se tienen que ponderar alternativas, se tienen que determinar ya propiamente los costos o costes que incurrirían para implementar la normativa o su reforma, y a raíz de eso, pues ya emitir un resultado, el cual deberá presentarse al organismo de mejora regulatoria para que éste pueda dictaminar, y si determina que efectivamente hay más beneficios, pues emite un dictamen a favor, lo que habilita al organismo público a iniciar entonces con la subetapa de iniciativa para el proceso de formación de ley. Debo aclarar también que, por ejemplo, si son particulares, como un grupo de ciudadanos, una organización de la sociedad civil, que son los que han por su propia cuenta o, por ejemplo, con financiamiento de parte de la cooperación extranjera o de algún otro tipo de donantes o por la misma ciudadanía, se ha creado este proyecto de decreto o de ley, entonces no es necesario realizar todo esto. ¿Por qué? Porque estas obligaciones son únicamente para las normativas que va a impulsar la misma administración pública. Por lo que si es por parte de los particulares, nos vamos a ir de un solo a la subetapa de iniciativa que está en el artículo 133 de la Constitución. Ahora bien, ¿en qué consiste esta etapa? Pues vean, esta subetapa es bastante sencilla porque consiste precisamente en presentar el proyecto de ley ya elaborado y redactado ante la Asamblea Legislativa. Pero ojo, no lo podemos hacer nosotros, por ejemplo, en nuestro carácter de ciudadanos, sin que podamos nosotros, digamos, llevar esto para que la asamblea obligatoriamente lo conozca, sino que necesitamos que se haga a través de las personas que tienen iniciativa de ley, es decir, son los que cuentan con la legitimación o competencia para activar oficialmente el proceso de formación de ley de acuerdo con la Constitución. Entonces, la idea es que se presente este proyecto como una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa. Pero bien, ¿quiénes son los que pueden hacer esto? Pues el artículo 133 de la Constitución determina que tienen exclusivamente iniciativa de ley. En primer lugar, los diputados, luego el presidente de la República por medio de sus ministros. Luego tenemos a la Corte Suprema de Justicia, pero solamente para las materias relativas al órgano judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, y también para temas de cómo se va a manejar la jurisdicción y la competencia
de los tribunales. Asimismo, en cuarto lugar, encontramos a los consejos municipales, no a los alcaldes, sino a los consejos municipales completos. Y estos únicamente para poder dar iniciativa a proyectos de ley en materia de impuestos municipales, porque como mencionamos anteriormente, los impuestos son materia de reserva de ley. Y por supuesto que tenemos al Parlamento Centroamericano por medio de los diputados del Estado de El Salvador o propiamente a los diputados de El Salvador que son parte del Parlamento Centroamericano, que también lo podemos abreviar como Parlacen, y estos pues tienen solamente iniciativa en materias relativas a la integración del Istmo Centroamericano, que es el que regula también la Constitución para buscar nuevamente la integración de todos los países centroamericanos para conformar uno solo, que sería todo Centroamérica. Ahora bien, de lo que acabo de hablar, creo que ustedes notaron que en cuanto a los diputados y el presidente de la República, no dije nada de las limitaciones para poder dar iniciativa a una ley. ¿Será entonces que tienen una facultad de iniciativa absoluta ellos dos? La respuesta simple y sencillamente es que no. Pues estos, a pesar de que la Constitución en el 133 no dice expresamente cuáles son sus límites, debemos de recordar que la Constitución no solo tiene el artículo 133, sino que tiene muchos más en los cuales se establecen las competencias de cada órgano y por lo tanto no pueden sobrepasar sus competencias. Así, por ejemplo, la Asamblea Legislativa no podría dar iniciativa a un proyecto de ley en el cual se comprometa el presupuesto general de la nación sin haber contado con la consulta de parte del órgano ejecutivo. Y de igual forma, pues el presidente de la República no puede impulsar una ley que venga a limitar ciertas facultades de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene la competencia de los legisladores. Entonces, siempre y cuando no se sobrepasen esas competencias, pueden proponer y dar iniciativa a las leyes o bien participar también en consultas dentro de los procesos para que se pueda respetar siempre el principio de separación de poderes que existe en el Estado democrático y constitucional salvadoreño. Ahora bien, una vez entonces alguna de estas personas le ha dado iniciativa al proyecto de ley, llegamos a la segunda etapa, que es la fase constitutiva central, en donde la Asamblea Legislativa cobra mayor protagonismo. Vamos a verla entonces. La fase constitutiva central también tiene subetapas. La primera subetapa es conocida como la de instrucción o deliberación. Básicamente, esta consiste en lo siguiente. Vean, en primer lugar, es que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa recibe la pieza de correspondencia a la cual se le dio iniciativa de ley para poder agendarla y que sea conocida en una sesión plenaria, de acuerdo con el artículo 12, numeral 12 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Posteriormente, tenemos que esperar a que sea la sesión plenaria, que ésta inicie, se verifique el quórum, es decir, que cuente con los diputados mínimos para poder empezar a trabajar la sesión y se tiene que aprobar la agenda. La agenda ya tiene un cierto orden y digamos que dentro de ese orden de la agenda es que tiene que verse los siguientes pasos. Pero antes de hablar de eso, creo que la duda que pueden tener muchos de ustedes es, momento, ¿y quién es la junta directiva? ¿Y quiénes conforman la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa? Pues vean, básicamente, si términos bastante prácticos, tenemos esta foto de la Asamblea Legislativa y de sus diputados. Entonces, los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, en términos súper prácticos, son todos los que se sientan aquí. Sencillamente.
¿A qué nos referimos con esto? Pues son todos aquellos diputados que al inicio de cada legislatura, cada 3 años, se eligen por la misma Asamblea Legislativa para que sean pues prácticamente el órgano superior de dirección al interior de la Asamblea Legislativa para temas administrativos. Pero en lo demás, los 84 diputados pues tienen básicamente la misma independencia en teoría. Y ahora bien, cuando hablamos de la sesión plenaria, nos referimos a que los 84 diputados, incluyendo todos los que están sentados aquí abajo y todos los que están sentados enfrente, tienen la potestad entonces para discutir los proyectos de ley y participar todos en el proceso de formación de ley. ¿Por qué? Porque el poder soberano del pueblo está representado en los 84 diputados, no solo en un grupo parlamentario, sino en absolutamente todos ellos. Entonces, con esta aclaración podemos regresar a ver que una vez se aprueba la agenda, se determina ya el orden de la agenda y cuando llega el punto que nos interesa es que el presidente de la Asamblea Legislativa tiene que distribuir las iniciativas de ley entre las comisiones legislativas que existen. Hay comisiones legislativas permanentes y hay comisiones legislativas especiales que pueden tener más detalles en el artículo 72 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Entonces, una vez que se les ha asignado el trabajo, las comisiones tienen que reunirse y determinar cuándo van a sesionar, cómo van a sesionar. Cada comisión es prácticamente como una mini asamblea legislativa, como que si fueran alrededor de unos, digamos que 7 o 10 diputados, un poco entre ese número están normalmente. Y cada uno cuenta con su presidente de la comisión, con su secretario, con sus vocales, y así se organizan de acuerdo con los artículos 37 al 60 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa para trabajar. ¿Y cuál es el trabajo que realizan? Pues básicamente es analizar la iniciativa de ley que recibieron, determinar si la propuesta de los artículos es conveniente o si es necesario hacerle modificaciones, o si, por ejemplo, consideran que ni siquiera es pertinente aprobarla. Entonces, lo más importante es que de todo el análisis y el estudio que ellos realizan, es que van a finalizarlo emitiendo un dictamen con la mayoría de sus miembros. En este dictamen tiene que razonarse y dejarse constancia de los acuerdos que toman y de las propuestas que se han escuchado, dado que en la comisión es bien importante que es un espacio también para fomentar la participación ciudadana y que organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, ciudadanos interesados en general puedan participar directamente en el proceso de formación de ley, brindando sus opiniones, y todo eso tiene que ser considerado para finalmente emitir un dictamen en el cual se plasme ya cuál sería el articulado final que se propone para que el Pleno Legislativo apruebe. Entonces, tengo que aclarar aquí que el dictamen puede ser favorable o desfavorable. Si el desfavorable, pues básicamente le van a decir, señores del Pleno Legislativo, consideramos que lo conveniente aquí es no aprobar esta ley. Y se dan los motivos. Pero si es favorable, entonces recomendamos aprobar la ley en estos términos y se presenta ya todo el articulado propuesto para que el Pleno Legislativo lo conozca. Entonces, el dictamen es muy importante porque ahí queda ya el razonamiento, queda constancia de la deliberación y del respeto al principio de democracia que debe de existir en la Asamblea Legislativa. Bien, entonces, una vez se cuenta con este dictamen emitido por la mayoría de los miembros de la comisión y firmado también por la mayoría de estos miembros, deben de remitirlo a la junta directiva. ¿Para qué? Para que nuevamente vuelva a agendarlo en una sesión plenaria.
pero ya no es la iniciativa, sino que ya es el dictamen favorable de esa iniciativa de ley, de acuerdo con el artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa o RIAL. Entonces, nuevamente esperamos a que inicie la sesión plenaria, se vuelve a verificar el quórum, se aprueba la agenda, se espera otra vez nuevamente el orden hasta que llegue a finalmente escucharse el dictamen favorable, en donde el presidente de la Asamblea Legislativa va a dar a conocer al Pleno los dictámenes, va a pedir, por ejemplo, que sea leído por completo el dictamen para que todos los 84 diputados conozcan del el proceso legislativo que se ha seguido y pueda someterse a discusión con los 84 diputados, lo cual nos va a llevar a nosotros entonces a la segunda subetapa, que es la decisoria. Pero notarán que aquí hay otros espacios y es que precisamente hay unos casos excepcionales que debemos de analizar. Y es que cuando el presidente de la Asamblea distribuye las iniciativas entre las comisiones pertinentes, en ciertas ocasiones, cuando la urgencia del caso lo amerite y que pueda incluso dejarse constancia de esa emergencia en el mismo dictamen, la comisión puede elaborar el dictamen correspondiente durante el desarrollo de la misma sesión plenaria en la cual le fue entregado, o bien aprovechar y solicitar más bien primero y aprovechar un receso de la sesión plenaria para reunirse, emitir el dictamen y luego presentarlo dentro de la misma sesión para que en la misma agenda se modifique y se incluya la lectura de el dictamen favorable. Es decir, de que no esperamos a que la comisión determine su forma de actuar y sus reuniones, que generalmente son una vez cada semana, sino que en la misma sesión plenaria, por la urgencia, se haga esta discusión lo más rápido posible. Por lo cual, a lo que llevaría posteriormente es que el presidente de la Asamblea dé a conocer que ya existe el dictamen que se emitió en el lapso de la misma sesión plenaria y se somete ya a discusión de los 84 diputados para pasar a la subetapa decisoria. Pero hay todavía un caso más en donde haya una extrema urgencia. Aquí solo hablamos de urgencia, pero aquí es de extrema urgencia, algo que sea realmente necesario, que no puede dársele más espera. Y es que cuando inicia la sesión plenaria y ya se ha aprobado la agenda, etcétera, puede solicitarse por alguno de los diputados que en esos casos de extrema urgencia se ocupe la figura que se conoce como la dispensa de trámites. La dispensa de trámites consiste básicamente en que por esa urgencia es necesario saltarnos todo el trabajo de análisis y debate en las comisiones legislativas para proceder únicamente a analizarlo y debatirlo en el pleno legislativo. Por lo tanto, el diputado que solicita la dispensa de trámites debe de fundamentarla, debe de acompañar ya el texto propuesto del proyecto que se desea aprobar y esto luego se somete a aprobación del pleno legislativo para que determine los 84 diputados si debe de omitirse el análisis en la comisión y aprobar la dispensa de trámites o si por el contrario consideran que no es urgente o no se fundamentó adecuadamente y por lo tanto no procede la dispensa de trámites y sí debería de hacerse todo el trabajo de la comisión. En caso entonces de que se apruebe la dispensa de trámites, eso nos lleva directamente a la subetapa decisoria, que es en la cual continuamos. Esta subetapa se encuentra desarrollada principalmente en los artículos 92 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa y los artículos 134 y 135 de la Constitución. Y es que una vez ya se ha dado a conocer los dictámenes o que ya se aprobó la dispensa de trámites, pues el Pleno Legislativo procede a discutir y a votar. Es muy importante aquí que se le da
un plazo, digamos, se les da la palabra y si no hay uso de la palabra, pues se procede directamente a votar. Pero es muy importante que previo al voto haya una discusión siempre, porque aquí ya participan los 84 diputados y no solamente los miembros de la comisión que analizaron y emitieron el dictamen. Entonces, una vez se hace la votación, que debe de ser nominal y pública, es decir, que todos tenemos la capacidad de ver con nombre y apellido qué diputado votó y de la forma en que votó, si fue a favor, en contra o si se abstuvo. Y al analizar esto, tenemos que ver si se obtuvieron los votos necesarios para poder aprobar la ley. ¿Cuáles son los votos necesarios? Pues la regla general es que se requiere una mayoría simple, es decir, la mitad más uno. En este caso, si son 84 diputados, tenemos que la mitad son 42 diputados más uno, tenemos una mayoría simple de 43 diputados. Y excepcionalmente se requiere de mayoría calificada para, por ejemplo, cuando se deben de aprobar ciertos préstamos internos, cuando se requieren también aprobar un régimen de excepción, y también se puede hablar incluso de cierta mayoría en la cual se requieren todavía más diputados para ver la creación de normativas para regular las escuchas e intervenciones telefónicas, pero por lo general la mayoría calificada es de las 2/3 partes de los diputados, es decir, con 56 votos favorables. Y también el otro caso excepcional es que puedan requerirse las 3/4 partes de los votos de los diputados. Pero la regla general es que sea mayoría simple y en los casos previstos en los artículos 24, 29 y 148 de la Constitución, una mayoría calificada. Entonces, analizando esto, las opciones que podemos tener obviamente es sí se obtuvieron los votos necesarios o no se obtuvieron los votos necesarios. ¿Qué pasa si sí se obtuvieron? ¿Qué es lo que esperamos para el proceso de formación de ley? Pues se formula el decreto legislativo en 3 ejemplares. De modo que, por ejemplo, en este caso, suponiendo que en la votación y en la discusión se hayan hecho modificaciones al dictamen o que se haya aprobado el dictamen íntegramente, esto ya tiene que formularse como un decreto donde se deja solo el articulado en 3 ejemplares, de los cuales los tienen que firmar al menos la mitad más uno de los miembros de junta directiva. ¿Y por qué se tienen que firmar 3 ejemplares? Pues simple y sencillamente porque la Asamblea Legislativa tiene que guardar uno de esos ejemplares ya para sus documentos institucionales y los otros 2 los tiene que enviar al presidente de la República en un plazo no mayor a 10 días hábiles, porque así se habilitaría ya la tercera y última etapa del proceso de formación de ley, que es la fase integradora de eficacia. Pero bien, nos falta analizar qué es lo que pasa si no se obtuvieron los votos favorables necesarios. En ese caso, pues se somete a votación si el proyecto debe de ser devuelto a la comisión para que regrese otra vez a la primera subetapa de la fase constitutiva central y así modificarlo de acuerdo con las observaciones que haya dado el mismo pleno legislativo, o pueden someter a votación, según las propuestas de los mismos diputados, que se archive, porque ven que ya no es conveniente ni procedente poder emitir esa ley o esa reforma, o derogatoria o interpretación auténtica. En caso de que se devuelva a la comisión, pues repetimos la subetapa de instrucción, y luego repetimos otra vez la subetapa decisoria para obtener la aprobación del Pleno Legislativo y así poder llegar a la fase integradora de eficacia. Claro está, siempre firmando los respectivos decretos y enviándolos al presidente de la República, pero en caso de que decida archivarse, el proceso va a finalizar ahí sin ningún resultado y de acuerdo con el artículo 143 de la Constitución,
Lo que genera el archivo es que ese mismo proyecto de ley ya no podrá ser estudiado por la Asamblea Legislativa, sino hasta después de que hayan transcurrido como mínimo 6 meses. Y esa es prácticamente la consecuencia. Lo que quiero dejar bien claro aquí es que la no aprobación no implica de forma automática que se va al archivo, sino que el archivo debe de ser siempre votado por el Pleno Legislativo, o de lo contrario también la otra opción es que se devuelva a la comisión para que siga con su análisis y se emita un nuevo dictamen. Ahora bien, pasando entonces a la fase integradora de eficacia, en esta ya digamos que el protagonismo no lo adopta la Asamblea Legislativa, sino más bien el presidente de la República en el órgano ejecutivo. Y esto se desarrolla ya con más fuerza en los artículos 135 al 142 de la Constitución de la República. Y es que básicamente cuando el presidente recibe los 2 ejemplares, este tiene la obligación de analizarlos y emitir una respuesta en 8 días hábiles sobre el decreto. Y las posibles respuestas que puede emitir son devolver con observaciones, vetarlo o sancionar. Y ya vamos a hablar de cada una de ellos. Vámonos primero con la más fácil. Y es como que si todo el proceso va caminando de la mejor manera. El presidente decide sancionar. Con sanción no nos referimos a que el presidente regaña al proyecto de ley. En este caso ya decreto legislativo, porque les dice, uy, malo, malo, decreto malo. No, sancionar no es eso. Sancionar es aprobar. El presidente de la República entonces aprueba el decreto legislativo y debe de promulgarlo y publicarlo en el diario oficial en no más de 15 días hábiles. Aquí en El Salvador, la promulgación lastimosamente se entiende al mismo tiempo que cuando se ha publicado en el diario oficial, porque se supone que todos como buenos ciudadanos todos los días leemos el diario oficial, aunque yo sé que no lo hacen. Pero como el artículo 8 del Código Civil dice que no podemos alegar desconocimiento de la ley, pues se presume que todos vemos el diario oficial a diario. Por eso se ve que ahí se ha promulgado. El deber ser sería en que el órgano ejecutivo desarrolle campañas de concientización y de educación para asegurarse de que el mayor número posible de ciudadanos conozcan el contenido de la ley y procedan a utilizarla. Pero bueno, eso es un tema aparte que no ocurre actualmente en El Salvador. Ojo, aquí hablamos de un plazo de 15 días. Y es que si el presidente de la República no manda a publicar el decreto ya sancionado en el diario oficial, pues el presidente de la Asamblea Legislativa podrá hacerlo. Así no se detiene el proceso de formación de ley. Por lo que, una vez publicado en el diario oficial, tenemos que esperar la vacación de la ley o vacatio legis, que sabemos que de acuerdo con la Constitución son como mínimo 8 días seguidos o corridos, contados a partir del día siguiente en que fue publicado en el diario oficial para todas aquellas normas con vigencia indeterminada. Si no conocen qué es una norma con vigencia indeterminada, les dejo en la parte de arriba otro video donde desarrollamos los ámbitos de validez y hablamos precisamente de ese aspecto en el ámbito temporal de validez de las normas jurídicas. Entonces, si estamos ante una norma de vigencia indeterminada, deben de transcurrir como mínimo 8 días. Y si estamos ante una norma de vigencia determinada o transitoria, entonces la ley puede entrar en vigencia inmediatamente el mismo día en que fue publicada en el diario oficial, lo cual entonces ya nos dejaría el cuarto aspecto, que es la entrada en vigencia de la ley, pero como mencionamos en un inicio, eso
ya no es parte del proceso de formación de ley, sino más bien de la ejecución y aplicación de la misma, por lo que ya no lo estudiaremos en este video. Adicionalmente, ya que hablamos de plazos, mencionamos que el presidente tiene que realizar el examen en 8 días del decreto legislativo y tomar una decisión. Pero, ¿qué pasa si el presidente de la República no dice nada? ¿Qué ocurre si el presidente simple y sencillamente guardó silencio o se le pasó el plazo? Si transcurren entonces esos 8 días sin respuesta, automáticamente se entiende que lo ha sancionado. Es como una especie de silencio positivo en el que en esos 8 días hábiles no dijo nada, se entiende automáticamente por sancionado y por lo tanto estará obligado a promulgar y publicar la ley en el diario oficial. Y de igual forma, si en 15 días hábiles no lo ha hecho, entonces el presidente de la Asamblea Legislativa podrá publicar o mandar a publicar el texto de el decreto legislativo en el diario oficial. Entonces, algo más que debemos de recordar es que en la sanción presidencial, recordemos que el presidente recibió dos proyectos o decretos firmados. Uno de ellos lo va a guardar en su propio archivo institucional. El otro lo va a devolver a la Asamblea Legislativa ya sancionado y va a mandar a publicar el texto del decreto legislativo sancionado al diario oficial. Y eso es a lo que se refiere entonces la Constitución, y ahí vemos los usos de los 3 ejemplares que se firmaron, que uno quedó en la Asamblea Legislativa aprobado, otro le queda ya al presidente de la República sancionado y el otro le es devuelto a la Asamblea Legislativa también sancionado. Bien, vamos a ver entonces ahora otra de las posibles decisiones, y es que lo puede devolver con observaciones. La devolución con observaciones ocurre cuando el presidente ha detectado que existen en el decreto legislativo errores que deben de considerarse, como por ejemplo, hay unas palabras mal escritas, como por ejemplo que en la derogatoria se incluyeron accidentalmente algunos artículos o disposiciones equivocadas, o por ejemplo que hicieron falta incluir algunas cosas porque él encontró ciertas contradicciones en en los artículos del cuerpo normativo y por lo tanto manda a que sean corregidos. También puede encontrar posibles vacíos que se generarían con la implementación de la ley, y todo eso les dice, mire, hay problemas con esto, arréglenlo. Única y sencillamente con el objetivo entonces de mejorarlo. Entonces, lo que consiste esto es que el presidente devuelve observado el decreto legislativo a la Asamblea Legislativa, y luego la Asamblea Legislativa básicamente tiene que volver a seguir todo el proceso que ya hablamos en la fase número 2, de que la Junta Directiva recibe el decreto observado, lo agenda, lo remite nuevamente a la comisión que lo estudió y se espera que ésta pueda emitir un nuevo dictamen. Luego emiten el dictamen, se agenda nuevamente por la Junta Directiva, luego se somete otra vez a conocimiento del Pleno, se somete a votación, y aquí ya viene entonces lo importante en esta etapa, y es que la Asamblea Legislativa puede que reconsidere o puede que no lo reconsidere lo que el presidente le ha dado en sus observaciones. Entonces, por ejemplo, si dicen, no, tiene razón el presidente, pero al hacer esos cambios consideramos de que ya es muy complejo, entonces pueden emitir un dictamen desfavorable para que ya no se emita la ley. O puede simple y sencillamente que se hagan los cambios, pero que al momento de someterlo a votación del Pleno, ya los 84 diputados no estén de acuerdo con el nuevo texto y por lo tanto no ratifiquen el texto de la ley ya con las observaciones incorporadas, ya sea que no les pareció que se incorporaran todas las observaciones o porque se incorporaron solo parcialmente algunas observaciones, etcétera.
En ese caso, lo que procederá muy probablemente es que también se someta a votación para que sea archivado. Pero en caso de que sí se reconsidere, ya sea total o parcialmente las observaciones del presidente, digamos que si el presidente mandó 10 observaciones, puede que adopten las 10 observaciones o solo 9 o menos de ellas, ahí es una reconsideración parcial, y procede a someterse a votación y el pleno lo ratifica. Cuando eso ocurre, obviamente aquí van a necesitar la misma cantidad de votos favorables que ocuparon inicialmente para aprobar el decreto legislativo. Si fue por mayoría simple, pues necesitan mayoría simple. Si fue por mayoría calificada, lo mínimo necesario, vuelven a necesitar como mínimo mayoría calificada. Pero como dijimos, la regla general es mayoría simple. A raíz de esto, entonces, se le devuelve al presidente de la República, quien en ese caso no tendrá más remedio ni opción que sancionar, promulgar y publicar el decreto legislativo. Cabe aclarar entonces que el presidente no es que diga, hoy lo voy a vetar o hoy lo voy a devolver con más observaciones. No, tiene que sancionarlo. Y aplica otra vez el hecho de que tiene 8 días para poder emitir su sanción y de igual forma, si no lo hace en 8 días, se entiende que está sancionado automáticamente. Y bien, digamos que estos son pues las subetapas de la fase integradora de eficacia más fáciles. Así que hoy nos corresponde comenzar a ver una un poco más compleja. Y es precisamente, vamos a eliminar todo eso para facilidad, el veto. ¿Qué es el veto? El veto es básicamente la opción que tiene el presidente de la República para suspender el proceso de formación de ley. Y claro está que puede la Asamblea Legislativa superar ese veto o no superarlo. Entonces, en el veto puede ser por inconveniencia o puede ser por inconstitucionalidad. Vamos a empezar por el más fácil, el de inconveniencia. Un veto por inconveniencia se puede dar cuando a criterio del presidente de la República una ley pueda ser, como su nombre lo indica, inconveniente, ya sea por razones políticas, por razones económicas, por razones sociales, por razones de salud pública, etcétera. Aquí cabe una gran cantidad de posibilidades que prácticamente es una decisión política que la Constitución le ha conferido al presidente de la República. Entonces, debe de fundamentar por qué lo veta, por qué es inconveniente y lo devuelve a la Asamblea Legislativa y otra vez se repite el proceso que ya dijimos, la comisión lo estudia, emite un nuevo dictamen y se somete a conocimiento del Pleno Legislativo. Puede entonces aquí que no se supere el veto, ya sea porque había, por ejemplo, un dictamen desfavorable en el cual dijeron no tiene razones inconvenientes, ya no lo aprobemos, o porque había un dictamen favorable de superar el veto. Digamos que puede ser que se adoptaran algunos cambios que proponía el presidente para superar la inconveniencia o que no se adoptaran y por lo tanto el Pleno Legislativo no lo aprueba y muy seguramente eso lo que va a generar es que se vote también por archivar ese proyecto de ley y ya se perdió todo nuevamente el proceso. Pero en caso de que se supere el veto, que para este caso necesariamente siempre ante un veto, ya sea por inconveniencia o por inconstitucionalidad, se requerirá como mínimo las 2/3 partes de los votos favorables de los diputados, es decir, 56 votos favorables. Si se supera el veto a través de un dictamen favorable, ya sea en el que le dicen, presidente, no consideramos de que es inconveniente para nada, no le damos la razón, o presidente tiene razón, hemos hecho cambios y por lo cual con estos cambios consideramos de que ya no es inconveniente y por lo tanto superamos el veto con estos nuevos cambios, no tiene más remedio el presidente más que
obviamente en este caso, pues sancionar, promulgar y publicar porque ya se superó el veto. Como les decía, el veto es únicamente con efectos suspensivos y no definitivos. La asamblea va a tener en este caso siempre pues la última palabra. Ahora bien, eliminamos estas rayitas de acá porque así nos abunda el espacio. Y vamos a hablar ahora sobre el veto por inconstitucionalidad. ¿En qué consiste? Pues básicamente aquí sí, el presidente de la República ya no es una decisión política, sino que tiene que fundamentar que el proyecto de ley, el decreto que recibió, a su criterio es inconstitucional, ya sea por razón de la materia, porque contraviene a algún principio constitucional, por ejemplo, o por razón de la forma, es decir, porque ha detectado que de todas las dos fases anteriores que se han ejecutado, no se respetó alguno de los pasos y por lo tanto no es acorde el procedimiento ejecutado con el que determina la Constitución de la República. Si es así, fundamentando ya sea por inconstitucionalidad de forma y o inconstitucionalidad de fondo o por la materia, lo devuelve a la Asamblea Legislativa. Repetimos el mismo cuento, pueden que no superen el veto y puede que se vaya a archivar o puede que digan efectivamente hay algo que nos parece inconstitucional, no lo habíamos detectado, se generan los cambios, se supera el veto o por el contrario le dicen, señor presidente, discúlpeme, pero no, aquí no hay ninguna inconstitucionalidad, usted está equivocado y vea, nosotros con las 2/3 partes de los votos superamos su veto y se lo mandamos de regreso. Pero aquí ya no es que el presidente va a sancionarlo directamente, sino que si le devuelven un veto superado por inconstitucionalidad, pues el presidente lo recibe y luego le remite a la sala de lo constitucional el decreto, argumentando aquí ya sus motivos por los que considera que es inconstitucional, aún con los cambios, o por ejemplo, también si no realizó ningún cambio en la Asamblea Legislativa, por lo cual debe de ser la sala de lo constitucional quien tendrá la última palabra. Entonces, la sala recibe, en teoría, la Constitución le da 15 días hábiles para tomar una decisión en la sala de lo constitucional. En la práctica no pasa. Pero ahí está el plazo, debe de respetarse y tiene dos opciones. Y es que la sala puede declarar que efectivamente ahí es inconstitucional y al ser declarado inconstitucional, pues la Asamblea Legislativa no tendrá más remedio que archivarlo. Pero si declara que es constitucional, es decir, no le da la razón al presidente determinando que no existe una inconstitucionalidad, entonces ahí sí el presidente no tendrá más remedio que sancionar, promulgar y publicar en el diario oficial. Y así entonces es como finalizaría el proceso de formación de ley. Y bueno, con eso entonces terminamos la clase de hoy. Hoy ha sido un poco más larga de lo habitual. Ven que el tema es bastante complejo, pero espero que sin duda alguna esto sea de mucha utilidad para ustedes. Si les ha gustado, si les ha parecido sencillo, si les ha parecido algo sumamente complejo, si les quedó muy claro, si hay cosas que no les han quedado claro, pues les invito siempre a poder utilizar los mecanismos que nos deja YouTube, como por ejemplo con su like para tener ya una buena señal de que les gustó eso y su suscripción, o también dejando en sus comentarios qué les ha parecido, qué dudas tienen y por supuesto de que podamos conversar y generar también un espacio de debate como buenos estudiantes del derecho. Así es que con esto me despido por esta ocasión. Les agradezco por su atención. Estén pendientes de más videos que subimos todas las semanas. Hasta la próxima.